El día de hoy vamos a estudiar el tema de integrales. Veamos primero la parte teórica y luego vemos algunos ejercicios. Primero recordemos lo siguiente. ¿Qué ocurre si nosotros tenemos un círculo? Bien, en primer lugar, si nosotros únicamente nos concentramos en lo que acabo de graficar, es la circunferencia, pero también vamos a incluir todos los puntos que están dentro de la circunferencia. Si vos incluís todos los puntos que están dentro de la circunferencia, entonces eso es un círculo. Bien, ¿qué características presentaba un círculo? Lo siguiente. Tiene un centro, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué ocurre si nosotros trazamos un segmento desde el centro de ese círculo hasta cualquier punto de la circunferencia? Este segmento recibió un nombre y se le llama radio. Ahora, si yo deseo encontrar el área de este círculo, ¿qué fórmula tendría que utilizar o qué fórmula tendría que aplicar? La siguiente fórmula. El área de un círculo es igual pi por el radio al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que si vos conoces cuánto vale el radio, vas a encontrar el área de ese círculo. ¿Qué ocurre si ahora nosotros tenemos un triángulo? Nosotros sabemos que todo este segmento recibe un nombre. Ese nombre es base. Entonces lo vamos a representar con la letra B minúscula. B de base. Ahora, si nosotros trazamos un segmento que contenga este vértice y este punto. Recordemos que este segmento recibe un nombre. Le vamos a escribir una letra H, que significa la altura. Ahora, si deseo encontrar el área de este triángulo, ¿qué fórmula tendría que utilizar? La siguiente fórmula. El área del triángulo es igual base por altura dividido por 2. Si yo te doy el valor de B, suponete que valga 10 y la altura vale 20, entonces directamente reemplazas esos valores acá y encontrás el área de ese triángulo. No hay ningún problema hasta ahora. Ahora, ¿qué ocurre si tenemos un cuadrado? Me van a disculpar si no me salió muy perfecto. Bien, ¿qué características posee un cuadrado? Primero, que estos ángulos que están acá son ángulos de 90 grados. Otra característica, los lados tienen la misma magnitud. Si este lado vale L, entonces este otro lado también vale L, este otro lado también vale L y este lado también vale L. Ahora, si deseamos encontrar el área de este cuadrado, ¿qué fórmula tendrías que utilizar? La siguiente fórmula. El área del cuadrado es igual lado al cuadrado. Es decir, si L vale 10, entonces ¿cuánto vale el área de este cuadrado? 100. Únicamente es utilizar la fórmula que les estoy mostrando, ¿sí? Estamos recordando todo lo que ustedes vieron en el secundario. Quizás alguno de ustedes hace mucho que terminó el secundario. Bueno, no se preocupen que tampoco
les voy a dar una figura geométrica y ustedes tienen que encontrar el área. No, no, no. Únicamente estamos en la parte teórica, pero quiero que entiendan de dónde surge o por qué surgen las integrales. Todo lo que existe en la matemática surge en base a alguna necesidad, ¿sí? Bien, ahora vamos a otra figura. Si desean, toman apunte de esto. Si no, por lo menos de esta hoja. Después lo que viene en la segunda hoja, sí es necesario que lo escriban para que lo tengan un poco más claro, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos ahora un rectángulo. Este ángulo vale 90 grados, este otro ángulo vale 90, 90 y 90. Bien. ¿Qué características posee un rectángulo? Bueno, a esto lo vamos a representar con la letra A, que significa la base. Pude haber escrito la letra B, igual, sí, pero por costumbre voy a escribir una letra A. Si este vale A, este lado también vale A, porque son de la misma magnitud. Entonces, si este lado vale B, este otro lado también vale B. Esto es la característica de un rectángulo. Ahora, si yo deseo encontrar el área de ese rectángulo, ¿cuál es la fórmula que tendríamos que utilizar? Base por altura. Es decir, la base es A y la altura es B. Da igual si vos querés cambiarlo las letras, ¿sí? Acá yo, por ejemplo, pude utilizar la letra A y B, da lo mismo. Entonces, observen que si nosotros tenemos esas figuras geométricas, nosotros podemos encontrar el área de esas figuras. Obviamente conociendo la base, la altura, o los lados, o el radio, dependiendo de qué figura estamos, y encontrás el área de esas figuras. Entonces, hasta acá los matemáticos no tuvieron ningún problema para encontrar el área de cualquier figura geométrica. Porque estas figuras son regulares. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros tenemos una figura irregular? ¿Cómo encontrás el área? Es ahí donde surge el gran problema. Suponete que te doy el siguiente gráfico. Y te pido calcular su área. La mayoría se va a confundir con un triángulo rectángulo. Esto no es un triángulo rectángulo, porque la hipotenusa, o mejor dicho, a este segmento que parte de este punto y llega a este punto, no se le puede llamar hipotenusa por la forma que tiene. Un triángulo rectángulo tiene esta estructura. Este es un triángulo rectángulo, ¿sí? Hacete la idea que la hipotenusa sufrió una alteración, ¿sí? Y mira, este triángulo ha sufrido una alteración en la hipotenusa y se construyó esta nueva figura geométrica que no tiene nombre. Porque si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, para encontrar el área de ese triángulo rectángulo, utilizar la misma fórmula. El área de un triángulo rectángulo también es base por altura sobre 2, porque es un triángulo. Pero yo quiero encontrar el área de esta figura geométrica. Los matemáticos llegaron a este problema. ¿Cómo vamos a encontrar el área de esa figura geométrica? ¿Qué solución le vamos a dar? Utilizando como herramienta las matemáticas. Ese es el gran interrogante, ¿sí? Es por esa razón que ahora yo voy a graficar esta figura en un sistema de coordenadas. Hoy únicamente voy a considerar el primer cuadrante, ¿sí? Para facilitar el proceso. Obviamente la figura lo puedes ubicar en cualquier lado, pero te conviene la parte positiva de ambos ejes para que sea mucho más fácil hacer cálculo. Porque es más fácil hacer cálculo con valores positivos que con valores negativos. Vamos a construir un sistema de coordenadas.
Este es el eje Y. Este es el eje X. Ahora voy a graficar esta figura en este cuadrante. Olvídate de la parte negativa del eje X, la parte negativa, ¿sí? Lo puedes graficar si querés, si no, no pasa nada. Entonces partimos de este punto y llegamos a este otro punto. Ahora creo que se puede observar un poco mejor la figura, que no es un triángulo rectángulo. Si bien es cierto, acá el ángulo 90 grados, sí, pero no es un triángulo rectángulo. ¿Qué solución le dio a los matemáticos para poder encontrar el área de esta figura geométrica? Esta figura geométrica es una figura irregular, ¿sí? O sea, no existe una fórmula matemática para que vos puedas encontrar su área directamente, ¿sí? Entonces, ellos propusieron lo siguiente. ¿Qué ocurre si a esta figura geométrica nosotros lo particionamos en otra figura? Pero busquemos una figura mucho más fácil para poder construirlo. Una figura, digamos, no tan perfecta. Un círculo no puede ser, te complicas la vida. ¿Sí? Un círculo no. Un triángulo tampoco, porque te complicas la vida. Un cuadrado podría ser un cuadrado, pero el cuadrado es muy perfecto porque todos los lados tienen que ser iguales. La opción más fácil para ellos fue el rectángulo. Entonces dijeron, vamos a particionar esta figura en muchos rectángulos. Observen lo que vamos a hacer. Tenemos un rectángulo. Construimos otro rectángulo. Y así consecutivamente hasta llegar, a ver, a este otro rectángulo. Nosotros sabemos que este punto es el 0, es el origen de coordenadas. ¿Cuánto vale este punto? Bueno, le vamos a llamar el punto X con su índice 1, ¿sí? Porque es un punto del eje X. A este punto le podés llamar el punto, bueno, este es X1, acá le podés llamar el punto X2. Y este punto final, a ver, le podés llamar el punto XN. Acá voy a escribir 3 puntos suspensivos por lo siguiente. La idea es, esta figura, partirlo en varios rectángulos. Alguno dirá, bueno, Isaías, pero solamente observo 3 rectángulos. 1, 2, 3. No. Por eso he escrito estos 3 puntos suspensivos porque acá existe muchas construcciones. Hacete la idea que esta figura lo he particionado en 30 o 40 o 50 rectángulos, ¿sí? Hacete esa idea. Solo que no voy a ponerme a graficar 40, 50 rectángulos porque no tendría sentido y me extiendo. Pero háganse esa idea, ¿sí? Que lo he particionado en 30 o en 40 o en 50 rectángulos. Bien. Ahora, si este punto vale x1, ¿cuánto vale este punto que está acá? Es su imagen. Esto es f evaluado en x1. Ahora, este punto vale x2. Entonces, ¿cuánto vale este punto? Vale f evaluado en x2. Recuerden que los elementos del eje Y son las imágenes de los elementos del eje X. Por eso siempre escribe una f y lo encerras entre paréntesis este valor. Ahora, ¿cuánto vale este punto que está acá? Esto vale f evaluado en x u n. Perfecto.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? A este primer rectángulo le voy a llamar el rectángulo A1, ¿sí? Área 1. A este segundo rectángulo le voy a llamar área A2. Y a este último rectángulo lo voy a llamar A-N. Bien. Espero unos segundos para que termine de graficar. Si no, tómele una captura. Bien, ahora observen lo que vamos a hacer. Voy a calcular el área de cada rectángulo. Veamos el primero. Profe, una pregunta. En el rectángulo más chiquito, ¿por qué había puesto AN? Sí, mira, a este rectángulo le estoy llamando A-N, ¿sí? Porque está relacionado con el punto final y al punto final le he llamado X-N. Ah, bueno, gracias. De nada. Bien. He escrito una N porque depende de cada uno de ustedes. Si vos te imaginaste que los particionaba en 50 rectángulos, entonces esta N vale 50. Y si vos te has imaginado que lo has particionado en 100 o que yo le particioné en 200, 300 rectángulos, entonces N toma ese valor. Ahora voy a calcular el área de cada rectángulo. A1 es igual. Bien. Entonces, recordemos, ¿de qué manera encontrábamos el área de un rectángulo? Base por altura, ¿sí? Bueno, si querés, este rectángulo lo puedes ver en forma horizontal, ¿sí? Entonces, si lo observas de forma horizontal, puedes observar que esto es su altura y esta es la base, ¿sí? O viceversa, verlo de forma vertical como está originalmente. La base es de 0 a x1 y la altura es desde 0 hasta f de x1. Pero antes de continuar, voy a hacer una pequeña modificación acá. Me había olvidado de lo siguiente. Acá existe una distancia. A esta distancia lo vamos a representar con la siguiente simbología. Delta x1. ¿Sí? Y digamos, la distancia de este punto a este otro punto le vamos a llamar delta x2. Y la distancia de este punto a este otro punto es delta xn. Esto nos va a facilitar el trabajo, porque si no, no lo expreso de esta manera, como que va a ser un poco más complejo, ¿sí? A ver, una pequeña explicación. Cuando en la matemática nosotros escribimos este triángulo que se lee como delta, significa que nosotros estamos haciendo referencia a valores muy pequeños. Es decir, esta distancia de 0 a x1 podría ser 0,00005. Es muy pequeña esa distancia, ¿sí? Es por esa razón que yo le tuve que ver por delta. Es por eso que cuando ustedes lean cualquier bibliografía y vean ese símbolo es porque se refiere a valores muy pequeños, ¿sí? Bien. Ahora, entonces, volvemos. Quiero encontrar el área de este rectángulo, A1. Entonces, yo digo, la base por la altura. La base es delta x1, es la base. Entonces, delta por x, delta x1. Perdón, no es delta por x1, se lee delta x1. Esto no es un producto, esto es una sola representación. Delta x1. Lo voy a multiplicar la base por la altura. ¿Y cuánto vale la altura? F evaluado en x1. F evaluado en x1. Listo. De esa manera encontrás el área de ese rectángulo. No te preocupes ahora por los valores. ¿Cuánto vale delta x1, f x1? No. Despreocúpate de eso, ¿sí? Ahora vamos a calcular el área del segundo rectángulo. Es
delta XU2 multiplicado ahora por F evaluado en XU2. Es decir, cada delta va a estar multiplicado por su imagen, ¿sí? Entre comillas, porque si, para que sea realmente este valor acá tendría que haber un delta, ¿no? Pero acepte esa idea. Bien, ahora ya tenemos el segundo rectángulo. Ahora vamos al último, ¿sí? Entonces este proceso se repite muchas veces, no sabemos cuántas veces. Ahora vamos a encontrar el área del último rectángulo, A sub n. A sub n es igual delta x sub n lo multiplicas por f evaluado en x sub n. Base por la altura. Base por altura, ¿sí? Por esa razón que empecé la clase recordándoles cuál era la fórmula para encontrar el área de un rectángulo. Bien. Entonces, observemos la idea que tuvieron anteriormente, ¿sí? Tenemos una figura irregular. Para calcular su área no existe fórmula. Entonces, estoy proponiendo que esa figura sea en base, o mejor dicho, que esa figura es igual a la suma de n rectángulos, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sumar. Entonces, sumamos ambos miembros, ¿sí? Si sumas todos los elementos del primer miembro, esto es igual a su 1 más a su 2 más a su 3, ponele, y así consecutivamente, hasta llegar a su n. Igual, ahora sumas todos los elementos del segundo miembro. Esto es delta x1 multiplicado por f evaluado en x1 más delta xu2 por f evaluado en xu2 más 3 puntos suspensivos, significa que en la matemática continúa el mismo proceso, eso es lo que significa, ya sea en forma horizontal o en vertical, más delta x sub n multiplicado por f evaluado en x sub n. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Para no estar escribiendo constantemente todo esto cuando yo quiero hacer referencia a la suma de todos los rectángulos, lo vamos a simplificar la expresión. En vez de escribir constantemente a su 1, a su 2, más a su 3 hasta llegar a su n, escribís una única a, ¿sí? Es el cambio que yo le voy a hacer. Entonces, cuando yo escribo una a, me refiero a la suma de todas las a mayúsculas, ¿sí? Vos podés inventar libremente cualquier letra, ¿sí? Bien, ahora, esta va a ser igual a la suma de todo esto. Pero fíjate que también es muy pesado estar escribiendo constantemente todo esto. Es lo que ellos se dieron cuenta. Entonces dijeron, bueno, vamos a cambiar la expresión, lo vamos a simplificar. En la matemática existe el siguiente símbolo, que se le llama sigma. Es el siguiente. Algunos de ustedes sí lo han de haber visto, algunos lo recordarán, otros no. Este símbolo se le llama sigma. ¿Y qué significa en la matemática este símbolo? Suma. Fíjate que vos tenés constantemente suma. Entonces vos decís la sumatoria de los deltas multiplicado por los f. Pero acá yo solamente observo un delta y un f. Acá tengo nx y n deltas y tengo nx o nfs. Entonces vos escribís un subíndice acá, cualquier letra. Yo voy a utilizar la i porque es lo que aparece en las bibliografías. Otra i. Entonces vos decís y la sumatoria arranca o empieza desde que i toma el valor de 1 y culmina cuando i toma el valor de n. Observen, toda esta suma se ha expresado de esta forma.
Este es el símbolo de sumatoria. Profe, ¿Sí? no entendí lo de la I. Ok, ¿Por qué lo pones? ¿Cómo funciona? lo vuelvo a repetir. Bien, Gracias. de nada. Nosotros tenemos un delta x1, un delta x2, hasta llegar a un delta xn. Si vos no escribís el subíndice i, entonces, ¿qué me estás informando? Me estás informando que solamente tenés un delta y tenés un único f, pero no tenés un único, vos tenés muchos de estos, es decir, n veces tenés. Entonces, escribís un subíndice acá, y vos decís, estos valores arrancan cuando el subíndice toma el valor de 1, que es el primero. Ahora, si querés utilizar el segundo, ¿qué valor continúa? 2. Hacete la idea que esto es un contador. Arranca cuando toma el valor de 1 y va de 1 en 1. Cuando i vale 1, luego cuando i vale 2, siempre con enteros. Luego cuando i vale 3, cuando i vale 4, hasta llegar a i su n. ¿Sí? Es lo que se utiliza esto en las matemáticas. Bien. Y no Sí, se puede sí. poner solamente tipo sumatoria de delta x por sumatoria de f de x, o eso cambiaría algo. También podrías escribir 2 veces el símbolo de sumatoria, pero no es algo habitual. No, yo te recomiendo utilizar subíndices. Ok, gracias, Profe, profe. disculpe, yo no lo terminé de entender tampoco el subíndice. Bien, a ver, más que todo es para reducir el trabajo, ¿sí? A ver, para que se entienda un poco mejor. Vamos a suponer que yo tengo acá un elemento as1, qué sé yo, as1 podría ser 5 o cualquier otro número. Luego yo tengo as2, que podría ser el número 6. Luego yo tengo as3. Tengo la suma de varios números hasta llegar a su n. Hacete la idea que este toma un valor. Podría ser 5, 6, cualquiera. Los valores que ustedes desean. No necesariamente tiene que estar de forma ordenada, pero es un valor. Para que vos no escribas constantemente toda esta expresión, la matemática te facilita una expresión y es la siguiente. Si vos tenés sumatorias, ¿sí? Solamente sumas, podés escribir este símbolo matemático de sigma. Ahora, escribís los elementos que estás sumando, como todos tienen una A, vos escribís una A. Pero si escribís solamente una A, no me estás indicando cuántas veces tengo que sumarlo. Porque esta n te indica cuántas veces se está sumando, o mejor dicho de otra manera, cuántos elementos estás sumando, o sea, cuántos elementos son. Si vos estás sumando 10 números, o 20 números, o 30 números, vos no sabés. Entonces, vos tenés que escribir un subíndice acá. Podrías utilizar una letra I si querés, y acá una letra I. Y este sigma lo que te dice es que este contador arranca desde el valor inicial que vos le des hasta un valor final, pero siempre de 1 en 1. ¿Sí? Como acá yo he escrito un 1, entonces vos arrancás desde 1. Porque si vos querés escribir acá un A sub 0, también puedes arrancar con un A sub 0. Mira. Hasta llegar hasta su n. Depende de cada uno. Con qué índice quiere arrancar. Si vos arrancás con el 0, entonces acá escribís i igual a 0. ¿Y en dónde termina? En n. Listo. ¿Qué nos dice? Cuando i toma el valor de 1, entonces, ¿a qué elemento se está haciendo referencia? A la sub 1. Y como tenés un símbolo sigma, significa suma. Ahora va aumentando el contador. En vez de 1, ¿qué número es? 2. Escribís el a sub 2 y así consecutivamente. A sub 3 hasta llegar al subíndice n. Hacete la idea tipo informática que vos tenés estos datos y lo querés comprimir. Hacete esa idea. Espero que con esto se haya entendido un poco mejor, ¿sí? Sí, ahora sí. Lo único es porque en la otra hoja es la que está agarrando. En esa lo ponemos como 2 veces, por ejemplo. En... Claro, porque fíjate que acá el delta tiene un subíndice y f también tiene un subíndice, por esa razón. Ah, ok, gracias.
De nada. Bien, continuamos. Entonces, ¿qué dijeron ellos anteriormente o antiguamente, sí? Bueno, vamos a calcular la suma de todos esos rectángulos y de esa manera vamos a obtener el área de esa figura geométrica. Eso es verdadero y falso al mismo momento. ¿Por qué? Bien, si nosotros calculamos esta suma, suponete que valga 100. Volvemos a la figura original. Probablemente alguno de ustedes se percató. Es falso, porque si yo sumo el área del rectángulo A sub 1, A sub 2 hasta llegar a la sub n, no tengo el área de esa figura geométrica. Tengo un área, sí, pero tiene un error. ¿Por qué? Porque observa esta parte. Vos estás calculando esta parte también, y esta parte no le pertenece a la figura geométrica, porque la figura geométrica, su área es la curva que vos observás encerrado con el eje X y con el eje Y. ¿Sí? Es decir, es todo esto. Voy a pintar de otro color para que se entienda. Todo esto es el área, ¿sí? Todo esto. No lo voy a pintar porque si no, digamos, voy a complicar todo este gráfico. Pero creo que se entiende que el área es todo esto. Y lo que estoy pintando de rojo es esta parte que está acá. Observen esta figura. Lo que está de rojo no le pertenece al área de la figura original, ¿sí? Entonces, ahora estoy pintando el excedente. Esto es el excedente. Tengo que restar el excedente porque esa área no le pertenece a la figura original. Eso es lo que quiero que entienda, ¿sí? Entonces los matemáticos dijeron, tenemos el problema solucionado, pero no al 100%. Nos falta porque estamos calculando excedente. Si vos decís que esta área vale 100, el área de esta figura geométrica realmente no vale 100, podría ser 95, 96, porque vos tenés un error. Quiero ser más exacto. Entonces, ¿qué solución le dieron a este problema? Lo siguiente, dijeron, bueno, entonces para reducir el excedente lo que vamos a hacer es construir infinitos rectángulos. ¿Sí? Es decir, ahora hacete la idea que nosotros vamos a construir infinitos rectángulos. Entonces, si vos construís infinitos rectángulos, cada vez se va a reducir o cada vez se va a reducir más este excedente. ¿Sí? A ver, para que se entienda, ¿qué ocurre si ahora yo construyo lo siguiente? Estos rectángulos, mira. Este es el primer rectángulo. Si yo a este rectángulo A1 lo reduzco a más rectángulos, mira, tengo este pequeño excedente de rojo. Ahora el segundo rectángulo va a estar por acá. Y así consecutivamente. Yo puedo ir reduciendo los rectángulos. Y cada vez que lo reduzco, es decir, lo particiono en más rectángulos, ¿qué ocurre? ¿Qué pueden observar? Espero que se pueda observar bien. Que el excedente cada vez se va reduciendo. Entonces, si yo esos rectángulos, suponete que fueran 50 al comienzo, lo particiono en 100 o en 200 millones de rectángulos. Listo, ¿qué va a pasar con ese excedente? Va a desaparecer. Entonces tu área va a ser más aproximado. Entonces, ¿qué propusieron ellos? Lo siguiente, calculemos el límite. Entonces dijeron, A es igual. El límite de cuando n tiende a infinito, es decir, ahora yo no lo voy a particionar en n rectángulos, sino en infinitos rectángulos. De la siguiente sumatoria, desde i igual a 1 hasta n, de delta sub i por fx sub i. Nos queda menos de un minuto. Así que les envío un nuevo enlace.